Vamos a desarrollar ahora la patología neoplásica del hígado. Bueno, un tumor que ya está necrosado. Bien. El cáncer del hígado, o sea, cáncer primario del hígado, estamos hablando del hepatocarcinoma. Este es el sexto cáncer más común en todo el mundo y desde el punto de vista digestivo es el tercero en frecuencia. En nuestro país constituye la tercera causa de muerte por cáncer y se encuentra con mayor frecuencia en países en vías de desarrollo. Está íntimamente ligado a los factores de riesgo que van a desarrollar el hepatocarcinoma, es decir, los factores de riesgo principales para el desarrollo de hepatocarcinoma son las hepatitis virales, la hepatitis viral B y la hepatitis viral C. Entonces, en las zonas endémicas de hepatitis viral en general, es que va a haber mayor incidencia de hepatocarcinoma. Generalmente va a crecer sobre un hígado cirrótico, y es decir, el hepatocarcinoma es el tumor hepático más frecuente en hígado cirrótico. Entonces, 90% de las neoplasias malignas del hígado cirrótico son hepatocarcinoma. Es por ello que un paciente cirrótico hay la obligación de seguirlo con ecografías, por lo menos cada 6 meses, y con marcadores tumorales de alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral diagnóstico para hepatocarcinoma. En hepatocarcinoma, una alfa-fetoproteína por encima de 200 nanogramos por mililitro asociado a una imagen compatible me da diagnóstico. Y está establecido en las guías mundiales que el hepatocarcinoma, tumor primario del hígado, tumor del hepatocito, no requiere biopsia para su diagnóstico. Es una de las pocas, por decir casi la única, patología oncológica de la cual no requerimos punzar y biopsiar para tener diagnóstico. Una imagen compatible, ya sea a la ecografía, a la tomografía o a la resonancia, más un marcador tumoral alfa-fetoproteína mayor de 200 nanogramos por mililitro, eso me da el diagnóstico de hepatocarcinoma. Y no se me ocurre que miro un bulto y lo punzo. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que consigo es cambiar el TNM del paciente y diseminar la enfermedad. Entonces, disemino toda la enfermedad y luego mando interconsulta a cirugía. Y cuando ya no, la posibilidad de hacer una resección quirúrgica R0, es decir, con bordes negativos macroscópica y microscópicamente, es baja. ¿Por qué? Porque ya contaminaron el tumor. Entonces, bien, en nuestro medio al diagnóstico, lamentablemente, solo 20% de los pacientes son candidatos a algún tipo de tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico del hepatocarcinoma tenemos la resección hepática, dependiendo de la localización, o el trasplante hepático, dependiendo si tiene criterios. La edad en esta patología no contraindica una cirugía. Yo puedo tener un paciente de 80 años con hepatocarcinoma que se vale por sí mismo, ese tiene indicación quirúrgica. Yo puedo tener un paciente de 50 años postrado con un hepatocarcinoma y nódulo pequeño, pero ese no tengo por qué resecar. ¿Por qué voy a resecar un paciente que no se va a rehabilitar completamente? A este le doy algún tipo de tratamiento paliativo. Entonces, en hepatocarcinoma la indicación quirúrgica pasa por la calidad de vida o la estabilidad del paciente, lo que se mide de acuerdo al Karnofsky o de acuerdo al PST, que es el test de estatus de performance del paciente.
Bien, entonces en el mundo la incidencia de hepatocarcinoma tiene que ver con los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para el hepatocarcinoma son las hepatitis virales. Entonces, en los países endémicos de hepatitis viral va a haber mayor incidencia de hepatocarcinoma. Nuestro país, una zona, la zona de los valles interandinos, Ayacucho, Cusco, parte de Huancavelica, alta incidencia de hepatitis viral B, entonces alto riesgo de hepatocarcinoma. Bien, la incidencia, dijimos, depende de la prevalencia relativa en cada región de los factores etiológicos. Los principales factores etiológicos para el hepatocarcinoma son la presencia de las hepatitis virales, ya sea la hepatitis viral B o la hepatitis viral C. En nuestro país, particularmente la prevalencia de ser portador crónico de hepatitis viral B es lo que da la mayor incidencia de hepatocarcinoma. Entonces, pero el desarrollar cáncer en un paciente con hepatitis viral va a variar dependiendo del tipo de virus. Por ejemplo, en la hepatitis viral B, el mecanismo de la carcinogénesis tiene que ver con un mecanismo de inestabilidad genética. La secuencia de DNA del virus B se va a integrar a la secuencia del genoma del hepatocito y esa inestabilidad genética es la que condiciona el crecimiento desmesurado del hepatocarcinoma. Mientras que en la hepatitis viral C, este es un ARN virus, este tiene como mecanismo una respuesta hepática necroinflamatoria a la infección viral. Como en el absceso meviano, la destrucción del parénquima tiene que ver con la respuesta del huésped. En este caso, la hepatocarcinogénesis debido a hepatitis C está relacionada a la respuesta hepática de necroinflamatoria. Bueno, la distribución, país de alto riesgo Perú, país de alto riesgo de hepatitis viral B. En nuestro país hay Amazonas, y también las zonas de los valles interandinos. Principal factor de riesgo de hepatocarcinoma, en nuestro medio la hepatitis viral B está como factor de riesgo 63%, 37% todo el resto. Y son grupos de alto riesgo para hepatocarcinoma. Dije, el hepatocarcinoma es el tumor maligno de hígado, tumor primario de hígado dependiente por degeneración del hepatocito. Es el principal o el tumor hepático más frecuente sobre hígado cirrótico. Diferente es que me digan tumor hepático más frecuente en hígado sano. En hígado sano, el más frecuente es el tumor metastásico. En hígado cirrótico, lo más frecuente es que sea hepatocarcinoma. Bien. Entonces, en aquellos que tienen hepatitis B, que son factores de riesgo, bueno, el que sean varones mayores de 40 años, mujeres mayores de 50 años, que tengan hepatitis y peor aún, que tengan cirrosis. O sea, la hepatitis por sí sola, como portador crónico sin cirrosis, es factor de riesgo. Si es hepatitis B más cirrosis, mayor riesgo de hepatocarcinoma. Que tenga historia familiar de hepatocarcinoma, los africanos mayores de 20 años, o que tenga una enfermedad hepática subyacente, una actividad inflamatoria hepática en el pasado, o sea, que haya tenido colangitis a repetición, y está en relación a la concentración de la carga viral. A mayor virus, a mayor cantidad de virus dentro del hígado, mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Incluso en aquel paciente que fue diagnosticado y fue tratado quirúrgicamente, se resecó el hepatocarcinoma y quedó libre de enfermedad, pero sigue teniendo el hepatitis B. Si no se trata adecuadamente la hepatitis viral, la alta carga viral de hepatitis B hará que el paciente nuevamente tenga hepatocarcinoma. Entonces, está en relación a la concentración de la carga viral.
Y en los que son no B, o sea que no tienen hepatitis B, son factores de riesgo en primer lugar, la C, la hepatitis viral C, o los cirróticos por enfermedad alcohólica, la hemocromatosis genética, la cirrosis biliar primaria, el déficit de alfa-1 antitripsina, la esteatohepatitis no alcohólica, el NASH, y la hepatitis autoinmune. Ahora, si yo tengo un grupo de pacientes cirróticos y tengo un grupo de pacientes no cirróticos, entonces, obviamente, ¿en cuál es más frecuente el hepatocarcinoma? Ok, en el paciente cirrótico es más frecuente el hepatocarcinoma. Ahora, tenemos un grupo de pacientes cirróticos. Dentro del grupo de cirróticos, ¿en cuál de ellos es más frecuente que desarrolle hepatocarcinoma? En primer lugar, la hepatitis viral B. En segundo lugar, la hepatitis viral C. Y luego tenemos la alcohólica y todas las otras causas de cirrosis. Pero ¿en cuál de estos cirróticos es menos frecuente que encontremos hepatocarcinoma? Este es en la hepatitis autoinmune. Se dice que hay cierto factor protector, el hecho de pertenecer a cirrótico por hepatitis autoinmune es menos frecuente que este paciente desarrolle hepatocarcinoma. Obviamente que si yo junto todos los cirróticos por hepatitis autoinmune, estos tienen mayor riesgo que la población de hígado normal, ¿no? Pero dentro del grupo de cirróticos, el que tiene menor riesgo es el de la hepatitis autoinmune. Bien. Y les dije que el tratamiento hay que valorar el estado funcional del paciente. Esto puede valorarse de acuerdo al Karnofsky o de acuerdo al PST según la OMS, al Performance Status Test. Esto dice, la etapa 0 es que el paciente tiene una actividad física completa y la vida normal. En la etapa 1, que tiene unos síntomas menores, hace actividad física liviana, pero no está apto para la actividad laboral. En la etapa 2, 50% de las horas del día, es decir, 12 horas del día está levantado y hay una capacidad de autocuidado limitado. En la etapa 3, menos del 50% de las horas está levantado, o sea, 12 horas, en menos de 12 horas está levantado. Y en la etapa 4 es el paciente postrado. Hay que también evaluar de acuerdo a una clasificación del sistema de Okuda. Okuda evalúa los siguientes parámetros: tamaño de tumor, ascitis, albúmina y bilirrubina. Y va a ser positivo o negativo según tenga o no la variable. Entonces, si el tumor es más del 50% del hígado, esto es positivo. Si tiene ascitis, es positivo. Si la albúmina es menor de 3 miligramos por decilitro, esto es positivo, y si la bilirrubina es mayor de 3 miligramos por decilitro, es positivo. Entonces, negativo en todo el resto. Ahora, si todas las variables son negativas del Okuda, es estadio 1 de Okuda. Si una o dos variables son positivas, estadio 2. Si 3 o más variables, 3 o 4 variables son positivas, es estadio 3. Entonces el Okuda me da estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Entonces ya hemos evaluado 1, el PST, 2, el Okuda. Y esto nos sirve para ver cuál será el tipo de tratamiento que vamos a ofrecer al paciente. Uno de los algoritmos más utilizados para el tratamiento de un paciente con hepatocarcinoma es el algoritmo del Hospital Clínico de Barcelona, que cada año cambia, vuelve a presentar el algoritmo, pero en términos generales el algoritmo no varía. En este algoritmo vamos a ver paciente con hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular, del paciente cirrótico. Esto es un algoritmo para tratar un paciente con hepatocarcinoma y cirrosis. Entonces, dice, es estadio 0, si tenemos un PST 0, tiene un child A, ¿te recuerdan el child, las variables del BATEA, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ascitis y encefalopatía? Entonces es un child A y es un Okuda 1, es decir, todo negativo. Entonces llamamos que tiene enfermedad muy temprana.
puede tener un nódulo único menor de 2 centímetros y también se le llama carcinoma in situ. Si el nódulo es único y la presión portal está normal y la bilirrubina es menor de 3, en ese caso decimos este paciente tiene indicación de resección quirúrgica. Pero ¿qué pasa? Si el paciente, enfermedad muy temprana, pero no tiene un nódulo único, sino que tiene máximo hasta 3 nódulos. Puede tener hasta 3 nódulos y cualquiera de esos nódulos ser menor de 3 centímetros y no tiene una enfermedad asociada, es decir, no es diabético, no es hipertenso, no es insuficiente renal o no es cardiópata, solamente tiene su cirrosis y sus 3 nódulos, entonces este paciente es candidato a trasplante hepático. Puede ser donante cadavérico o donante vivo. Si el paciente que tenía el nódulo único tiene hipertensión portal o tiene bilirrubina mayor de 3, ese paciente, y no tiene enfermedad asociada, ese paciente también puede ir a trasplante hepático. Bien. Pero si tenemos en un estadio A hasta el estadio C un PST que puede variar entre 0 hasta 2, un Child que va A o B, o un OCUDA que va 1 o 2, entonces puede estar en alguno de estos 3 grupos. Si es enfermedad temprana, si el PST es 0 y 3 nódulos, puede seguir yendo sin enfermedad asociada a trasplante. Pero si tiene enfermedad asociada, o sea, tiene 3 nódulos, se vale por sí mismo, pero es renal, diabético, hipertenso, es cardiópata, o sea, tiene enfermedad asociada, este paciente ya no va ni a resección ni a trasplante. Se llama tratamiento paliativo. Se puede hacer una ablación del tumor por radiofrecuencia, es decir, quemar el tumor, o inyección de etanol percutánea, etanolización del tumor. Son terapias paliativas. No se saca el tumor, se coloca una aguja y se quema el tumor, o si no, se inyecta alcohol absoluto con alcoholización. Bien. Si el paciente tiene un PST0, una enfermedad multinodular o en estadio intermedio, este paciente debe ir a quimioembolización, es decir, a través de la arteria hepática. Bien. El hepatocarcinoma es un tumor que crece a expensa de la circulación arterial, es decir, la arteria hepática le da una rama, una arteria al tumor, nutre, una arteria nutricia del tumor, y gracias a esta arteria nutricia del tumor es que el hepatocarcinoma crece por neovasos, por angiogénesis. La histología del hepatocarcinoma dice que el tumor crece por angiogénesis, entonces es ricamente vascularizado, pero una vasculatura arterial. Entonces, en eso se basa la quimioembolización. Por vía radiología intervencionista se ingresa a través de la arteria femoral, se asciende, se llega a la arteria hepática, y de la arteria hepática se canula la arteria nutricia del tumor. Se coloca quimioterapia local, generalmente se hace a base de doxorubicina, y luego se coloca un tapón con lipiodol, de tal forma que el quimioterápico quede solamente en la zona del tumor. Entonces se llama quimioembolización, como terapia paliativa. Ahora, si tenemos enfermedad avanzada con, miren, M1, metástasis, ¿y por qué decimos metástasis? Porque puede tener invasión de la vena porta, y también además invasión ganglionar. Si no tiene invasión porta, entonces el paciente quimioembolización. Pero si hay invasión portal, no tiene sentido dar quimioterapia por la arteria, porque igual estoy fuera de la arteria, ya en la vena porta y que está disparando a todas partes, ya hay enfermedad. En ese caso, se da como terapia biológica
una molécula que, bueno, tiene poco tiempo tiene aproximadamente unos 3 años de ser descubierta, un antiangiogénico que es el sorafenib. Les había dicho que crece a expensas de neovasos, entonces por lo tanto un antiangiogénico es terapia biológica del hepatocarcinoma. Pero fíjense que el sorafenib, que es un antiangiogénico, terapia biológica del hepatocarcinoma, solamente está indicado cuando hepatocarcinoma metastásico. En el mundo se ha demostrado que dando sorafenib el paciente puede lograr llegar a una sobrevida de alrededor de 5 meses. O sea, sorafenib no aumenta la sobrevida más de 5 meses. Y como todavía en el mundo sigue siendo una terapia muy cara, entonces es en realidad no se utiliza mucho. No está indicado en los estadios tempranos. Ahora, si tenemos un paciente PST mayor de 2, es decir, menos de las 12 horas está levantado, es un Child C, es un OCUDA 3, el tumor tiene más del 50% del hígado, o la bilirrubina está más de 3, o la albúmina está menos de 3, o sea, es un Child C, a este paciente le decimos que es un estadio terminal. Y lo único que hay que indicar, tratamiento sintomático. Ese paciente se va a su casa con tratamiento sintomático. No hay mayor cosa que hacer. Ese paciente no tiene mayor indicación ni tratamiento quirúrgico, ni tratamiento paliativo. Se llaman tratamientos paliativos. La radiofrecuencia, la alcoholización o la quimioembolización. Ni siquiera terapia antiangiogénica. Entonces aquí solo sintomáticos. Bien. Porque ustedes dirán, ¿y por qué son 3 nódulos y por qué son 3 centímetros? Eso fue bien descrito a nivel de los años 80 por el autor Mazzaferro. Hay lo que se llaman los criterios de Milán. Los criterios de Milán son los criterios para que un tumor hepatocarcinoma sea trasplantable. ¿Y cuáles son? Que la lesión sea única, pero menor de 5 centímetros. Que puedan haber hasta 3 lesiones en todo el hígado, pero ninguna de ellas mayor de 3 centímetros. Que no haya invasión vascular, es decir, que no haya compromiso de la porta, o invasión metastásica. Entonces son los criterios de Milán, son los criterios que hasta el día de hoy se siguen usando para poder trasplantar a un paciente cirrótico con hepatocarcinoma. Así es que no miren una tomografía, un tumor de 6, 7, 10, 15 centímetros, hay que trasplantarlo. Ese no tiene ninguna indicación de trasplante. Las indicaciones de trasplante son bien establecidas y en el mundo se conoce que esta es los criterios que dan mejor evolución en el tiempo. No es que tenemos un cáncer en el hígado y lo trasplantamos. Solamente aquellos cirróticos con hepatocarcinoma que pueden tener estos criterios de Milán. Ahora, bueno, otro punto es trasplante hepático. ¿A quiénes se trasplantan? Se trasplantan a pacientes cirróticos, generalmente que no tengan enfermedad oncológica, o sea, cirróticos que pueden ser por cualquier tipo de cirrosis, que ya vimos como los que dan hepatocarcinoma, puede ser hepatitis viral B, C, o alcohólica, o el NASH, o las autoinmunes, o la cirrosis biliar primaria, o la hemocromatosis o la déficit de alfa-1 antitripsina, cualquier tipo de cirrosis que lleve al paciente a un Child B o C. Ese paciente tiene indicación de trasplante. No tumores, excepto que sea el hepatocarcinoma, es una de las pocas tumores que tiene indicación de trasplante hepático, que sea hepatocarcinoma y que ese hepatocarcinoma del cirrótico esté dentro de los criterios de Milán. Algunos equipos quirúrgicos incluyen también como indicaciones extremas los tumores neuroendocrinos, es decir, los insulinomas, los glucagonomas con compromiso hepático, o los BIPomas. Estos
pueden tener como indicaciones extendidas de trasplante hepático. No está indicado trasplante al colangiocarcinoma ni a los tumores metastásicos, que es la metástasis de cáncer de colon, de cáncer de mama, de cáncer de estómago. Eso no tiene ninguna indicación de trasplante hepático, solamente hepatocarcinoma bien establecido dentro de Milán. O neuroendocrinos, en algunos casos, dependiendo del estado del paciente, porque neuroendocrinos generalmente da a pacientes jóvenes, por encima de los 30 años, entonces si yo casi no tengo hígado en un paciente de 30 años que tiene un PST0, ese puedo trasplantar. No se me ocurre para colangiocarcinoma ni para metastásicos. Bien, nódulo único. Un nódulo único es la imagen del hepatocarcinoma, crece sobre hígado cirrótico. En Estados Unidos se han establecido unos criterios, lo que se llama Milán extendido. Y Milán extendido son los de San Francisco, algunos consideran tumor de hasta 6.5 centímetros, 3 lesiones, cualquiera de ellas no mayor de 4.5, y diámetro total de las 3 no mayor de 8, sin presencia de gran invasión tumoral. Pero en nuestro medio, en nuestro país, se sigue usando Milán, y en el mundo lo que más se usa es Milán. Bien. Después que se resecó, o sea, yo tuve un paciente cirrótico, se resecó el tumor, pero como el caldo de cultivo para el desarrollo de hepatocarcinoma continúa, que es el hígado cirrótico, ese paciente puede recidivar. Entonces puede haber recurrencia de enfermedad después de la resección, y puede ser recurrencia verdadera, que en los bordes de sección, sobre todo aquellos que biopsiaron el tumor y dejaron micrometástasis satélites, entonces en ese caso, en los bordes de sección, va a recurrir, que es lo más frecuente, porque en nuestro país es frecuente que el paciente venga con su biopsia, y todavía viene contento con su biopsia de hepatocarcinoma. En nuestro medio, lamentablemente, en nuestro país, seguimos teniendo el concepto de que tumor hepático, lo primero que hago es lo biopsio, sin tener en cuenta que pudiera ser un hepatocarcinoma y estoy diseminando enfermedad. Bien. Entonces, si es una verdadera recurrencia, se puede dar a este paciente quimioembolización, que ya vimos, radiación, o se puede dar inmunoterapia, o las terapias moleculares que vimos, sorafenib. Si es un hepatocarcinoma nuevo, que está creciendo sobre el hígado cirrótico, podemos dar retinoides, a administrar interferón, también se puede dar de manera experimental el sorafenib. Tumor maligno más frecuente en el hígado es metastásico. Ok, el tumor en hígado sano, como acá no me dicen que es, sobreentiendo que es hígado sano, es el tumor metastásico, es el más frecuente. Bien, una clasificación de los tumores primarios de hígado, tenemos que son benignos y malignos, y tumores secundarios, el más frecuente, tumor maligno secundario de hígado más frecuente es el metastásico. También podemos tener infiltración por contigüidad de la vesícula biliar. Dentro de los tumores benignos que habíamos visto ayer, el más frecuente es el hemangioma cavernoso, más frecuente además en mujeres, alrededor de los 40 años. En segundo lugar, el adenoma hepatocelular, que este es más frecuente en mujeres de edad fértil, sobre todo con el antecedente de consumo de anticonceptivos orales de larga data. Y en tercer lugar, la hiperplasia nodular focal, también más frecuente en mujeres. Este crece sobre un hígado sano, un gran crecimiento de hepatocitos. Dentro de los malignos tenemos sobre hígado cirrótico, con mayor frecuencia el carcinoma hepatocelular. En segundo lugar, los colangiocarcinoma, es decir, el cáncer del epitelio de la vía biliar, de los colangiocitos, cáncer de los colangiocitos. El hepatoblastoma, tumor maligno más frecuente en niños, en este caso también va a ser marcador tumoral positivo, la alfa-fetoproteína.
Los angiosarcomas menos frecuentes. En general, 98% de los tumores metastásicos constituyen la primera patología maligna de hígado. En la población adulta, los metastásicos van a venir del pulmón, de la mama, del colon, del páncreas. En la población pediátrica va a ser el tumor de Wilms y el rhabdomiosarcoma los que van a dar más metástasis. Bien. En segundo lugar, los tumores primarios de hígado son los colangiocarcinoma y estos crecen a partir de la célula del epitelio biliar del colangiocito en cualquier parte de la vía biliar. Y la vía biliar, el árbol biliar, tenemos un árbol biliar intrahepático y un árbol biliar extrahepático. O sea, yo puedo dividir para mejor docencia la vía biliar, el árbol biliar, en una parte intrahepática y una parte extrahepática. Dentro de la parte intrahepática vamos a tener los conductos biliares que en el interior del hígado se dicotomizan. Y en cualquiera de estos conductos biliares puede degenerar a un colangiocarcinoma. Entonces, el colangiocarcinoma se pudiera presentar en cualquier parte de un conducto biliar, degenerar. Entonces tengo el colangiocarcinoma intrahepático y ese se presenta como si fuera una enfermedad metastásica, un nódulo dentro del hígado metastásico, nódulo único, generalmente periférico, que va a hacer como clínica efecto de masa. Pero también podemos tener extrahepático, colangiocarcinoma extrahepático. Y del colangiocarcinoma extrahepático, este se puede dividir en tres grupos. El del tercio proximal de la vía biliar extrahepática, también llamado colangiocarcinoma iliar, o colangiocarcinoma de la bifurcación de los hepáticos, o también llamado tumor de Klatsky, que es el colangiocarcinoma más frecuente. Entonces, ¿qué es el tumor de Klatsky? Es el colangiocarcinoma del tercio proximal de la vía biliar extrahepática. También tenemos el colangiocarcinoma del tercio medio de la vía biliar extrahepática y también tenemos el colangiocarcinoma del tercio distal de la vía biliar extrahepática. Este último, el del tercio distal, está incluido dentro de los tumores periampulares que habíamos visto, que son, ¿cuáles son los tumores periampulares? Está el ampuloma, el cáncer de cabeza de páncreas, ahí a nivel del duodeno, no me acuerdo. A ver. El ampuloma, el de cabeza de páncreas. ¿Qué más? El quiste de colédoco. El de colédoco, el colangiocarcinoma distal. ¿Qué más? Sí, falta uno, son 4. ¿Cuáles son? Ahí está, de duodeno. Entonces, los tumores periampulares son 4 y en orden de frecuencia son, en primer lugar, cáncer de cabeza de páncreas. En segundo lugar, el ampuloma. En tercer lugar, el colangiocarcinoma del tercio distal de la vía biliar extrahepática. Y en cuarto, el cáncer de la segunda porción del duodeno. Bien. En su forma de crecimiento, estos pueden crecer formando masa, como los intrahepáticos, o pueden crecer infiltrando periductal, infiltrando el conducto biliar, o pueden crecer en el interior del conducto biliar, forma de crecimiento de los colangiocarcinomas. Tenemos el intrahepático, es un efecto de masa, un tumor que parece, lo vamos a ver como si fuera un metastásico, se está creciendo sobre un hígado no cirrótico, entonces como si fuera tumor metastásico.
igual, o puede encontrarse hacia el hilio hepático. Acá tenemos la porta está formándose, la mesentérica, la vena mesentérica superior, el tronco esplenometentérico, asciende la porta, y a nivel del hilio hepático una masa heterogénea a nivel del hilio que genera dilatación de la vía biliar derecha. Esto es tumor de Klatsky. Bien. Son riesgo para el colangiocarcinoma en general la presencia de colangitis esclerosante, la rectocolitis inflamatoria, la enfermedad de Caroli, ese que vimos que era toda ni qué, 4, 5. toda ni 5, el quiste de colédoco en general. ¿Cuál es el quiste de colédoco más frecuente? Ok, el tipo 1, quiste de colédoco más frecuente, la papilomatosis, la tipo tóxica por el torotras o los dióxidos, los parásitos como el Clonorchis sinensis o el Opistorchis viverini, y la hepatitis viral C. Todos estos son factores de riesgo para colangiocarcinoma. Por lo tanto, si yo tengo esta enfermedad, debo de pedir marcador tumoral. ¿Cuál es el marcador tumoral que marca colangiocarcinoma? Es el mismo que se utiliza para el cáncer de cabeza de páncreas, el CA199, marcador de colangiocarcinoma. Entonces, el cuadro clínico va a ser como efecto de masa, si es un colangiocarcinoma intrahepático, o puede ser como un cuadro obstructivo cuando se encuentra a nivel del hilio, esto es el tumor de Klatsky. Tumor de Klatsky es colangiocarcinoma del tercio superior de la vía biliar extrahepática, o también síndrome obstructivo, colestásico, los del tercio medio o los del tercio distal. Y el colangiocarcinoma, dije, el más frecuente es el tumor de Klatsky. Y el tumor de Klatsky se clasifica de acuerdo a la localización en no compromete la bifurcación, tipo 1. Compromete la bifurcación, tipo 2. Compromete la bifurcación y se dirige hacia el conducto hepático derecho, tipo 3. Esto es 3A. Compromete la bifurcación y se va hacia el conducto hepático izquierdo, es 3B. Compromete la bifurcación y compromete ambos conductos hepáticos, esto es tipo 4. Clasificación de los tumores de Klatsky, colangiocarcinoma iliares. Y esta clasificación sirve para ver el manejo o el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Si es un tipo 1, resección del tumor incluyendo la vesícula biliar hasta lo más distal del colédoco, más linfadenectomía de los ganglios del grupo 12, del ligamento hepatoduodenal. Y entonces aquí me va a quedar un orificio del conducto hepático común. Allí se asciende un asa yeyunal, entonces resección del tumor, más linfadenectomía, más derivación hepático-yeyunal en iderrux. En el tipo 2 hay que resecar el tumor incluyendo la vesícula biliar y el colédoco distal, más linfadenectomía, pero aquí me van a quedar dos orificios, un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Entonces, la reconstrucción es una doble derivación hepático-yeyunal en iderrux. En los tipo 3 hay que asociar a la resección del tumor en bloque con hepatectomía derecha en el 3A, hepatectomía izquierda en el 3B, y como en ambos me va a quedar un conducto hepático, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo. Allí hay que ascender un asa yeyunal. Entonces, hepatectomía más resección del tumor, más disección ganglionar, más derivación biliodigestiva con el conducto hepático correspondiente. En el Klatsky tipo 4
hay que colocar un drenaje biliar externo, un drenaje de pigtail percutáneo, y es todo el tratamiento. O sea, aquí no hay tratamiento quirúrgico, solo tratamiento paliativo. Bien. Este es, para el diagnóstico ya les había dicho el marcador tumoral, el CA19-9. El perfil hepático va a estar colestásico, entonces vamos a tener una fosfatasa alcalina elevada. Sirve para el diagnóstico la ecografía, mejor aún un TEM de hígado y vías biliares. En patología de la vía biliar hay que además asociar un ecodoppler para ver si hay compromiso de la arteria hepática o de la vena porta, y hay que hacer una colangioresonancia para localizar la lesión. Entonces allí tenemos estos tumores de Klatsky, tipo 1 no compromete la bifurcación, tipo 2 compromete la bifurcación, tipo 3 se va hacia uno de los conductos hepáticos, 3A el hepático derecho, 3B el hepático izquierdo, y tipo 4 compromete ambos conductos hepáticos. Y ahí igual la clasificación. El tratamiento es la resección del tumor más la hepático-yeyonostomía en IDE-RUX. En el tipo 3 hay que asociar a hepatectomía, ya sea 3A, hepatectomía derecha, 3B, hepatectomía izquierda. Se puede además asociar a la resección del lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel en tumores que sean más de la confluencia y que esté compromiso del segmento 1. Tumor de Klatsky se localiza en ampolla pancreática, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los hepáticos o en el colédoco. A ver. En la confluencia está. En la confluencia de los conductos hepáticos. También se le llama colangiocarcinoma iliar. Ok, un break.